Octavio Paz dijo: así frente a la muerte hay dos actitudes, una hacia adelante, que la concibe como creación, otra de regreso, que se expresa como fascinación ante la nada o como nostalgia del limbo. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. La muerte es un tema abordado constantemente en todas las manifestaciones artísticas, pero a pesar de ser un hecho universal, no todas las culturas lo abordan de la misma forma. Cada sociedad tiene sus ritos, interpretaciones, representaciones y símbolos. En la literatura, la muerte suele ser un tema universal, un asunto central, se diría que inherente, ya sea como tema principal o como trasfondo. Para algunos autores, la muerte puede ser aterradora o parte de la vida o simplemente necesaria. A veces lo fascinante es imaginar lo que existe o queda después de la muerte. Y ese es el tema justo hoy de La Otra Aventura. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos aquí en el Panteón Dolores, en La Otra Aventura. Permítanme empezar con una historia que recuperó Somerset Maugham. Un mercader de Bagdad envía a su criado a comprar provisiones. En el mercado, una mujer lo empuja. Al voltear, la reconoce. Es la muerte. El criado corre a casa, pálido y tembloroso, y le suplica a su patrón que le preste su caballo. Tiene que irse de inmediato a Samarra y ocultarse donde la muerte no lo encuentre nunca. El mercader accede. El criado parte. El mercader va también luego al mercado, aborda a la muerte y le reclama por haber amenazado a su criado. No, contesta la muerte, yo no hice un gesto de amenaza sino de sorpresa. Me ha sorprendido ver a tu criado en Bagdad esta mañana porque tengo una cita con él mañana en Samarra. En esta historia está toda la idea de la muerte y de la literatura. Ciertamente son innumerables los escritores de diferentes latitudes y épocas que han abordado la muerte en sus propias literaturas. Propongo un repaso sin más orden que la memoria de nuestras lecturas, como cuando estamos platicando en una sobremesa. Repasemos algunas de ellas, apenas unas cuantas. La Divina Comedia de Dante Alighieri es una obra en la que se mezcla la vida real con lo sobrenatural, los tres mundos que plantea, el infierno, el purgatorio o el paraíso. Estos tres mundos reflejan tres modos de ser de la humanidad. A través de su obra se hizo una fuerte crítica a la sociedad de su tiempo y logró plantear la vida, la muerte, que tiene su propia vida y la naturaleza humana. Un clásico mexicano que sin duda ustedes conocen, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Juan Preciado, el protagonista de esta novela, va a buscar a su padre a Comala, obedeciendo a la última voluntad de su madre. La trama inicia precisamente por el deceso de la mujer, pero los demás personajes también parecen estar muertos, son como fantasmas que deambulan por el pueblo. Otro clásico mexicano, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Es común que ante la cercanía de la muerte las personas hagan un recuento de su vida, de sus errores, y muchas veces muestren arrepentimiento, quizá temerosos de lo que vendrá. Artemio Cruz está agonizando en su lecho de muerte, comparte sueños, reflexiones y recuerdos, hace un recuento de su vida, de sus momentos heroicos, de su cobardía y su mezquindad. Un libro mucho más reciente, pero muy interesante, publicado por Editorial Almadía, Antonio Ramos Revillas, el cantante de muertos. Esta novela, en la cual Pablo Rodas, el protagonista, proviene de una familia que se ha dedicado a cantarle a los muertos para despedirlos, es notable. Sin embargo, él no está convencido de seguir la tradición familiar, pero poco a poco se da cuenta de la importancia del oficio de su familia. Incluso un autor contemporáneo y bestseller ha abordado el escabroso tema más de una vez. Les hablo de Stephen King y su novela Cementerio de Mascotas. Usted quizá conozca la historia. Una familia se muda a vivir a un pueblo lejos de la civilización. Muy cerca de su nuevo hogar existe un cementerio para mascotas. El problema es que una vez que se entierra ahí a un animal, este regresa, pero ya nunca más es el mismo. Aquí, algunos libros con el tema de la muerte. La muerte es un fenómeno que muchas veces se ha asociado a la continuidad de la vida, sobre todo desde el punto de vista religioso.
Los ritos que giran alrededor de la muerte tienen como objetivo una despedida y quizá la esperanza de un encuentro futuro. En todas las civilizaciones del mundo se han encontrado vestigios de la creencia de la inmortalidad del alma, así como dioses exclusivos de la muerte o personajes cuya labor es acompañar el alma del difunto a su destino. Los entierros más antiguos que se han descubierto ya muestran evidencias de que el cuerpo se ataviaba con ropa especial y se incluían amuletos o armas de caza. Los egipcios creían que los cuerpos debían estar intactos para pasar a otra vida, por eso los embalsamaban. El rito funerario varía de acuerdo a las costumbres de cada pueblo. En las sociedades precolombinas de América, la muerte era un acontecimiento que merecía todo tipo de rituales de acuerdo al rango social del difunto. Entre los mayas, la gente ordinaria se enterraba bajo el piso de su propia casa, pero los nobles eran incinerados y se erigían templos funerarios. Los aztecas, por otro lado, creían en paraísos e infiernos. Para llegar al primero, el muerto debía pasar por todo tipo de obstáculos, por lo que los enterraban con los objetos que les servirían en el más allá. También la representación de la muerte depende de la cultura y el contexto del artista. José Guadalupe Posada interpretó la vida y a la sociedad mexicana por medio de grabados con calaveras en diferentes situaciones: fiestas de barrio, casas de ricos, bailes de pueblo. Su famosa Catrina es una crítica a los mexicanos que despreciaban sus orígenes y copiaban modas europeas durante el Porfiriato. Posada usó la representación de la muerte en situaciones cómicas para burlarse de la sociedad. Cientos de años antes de Posada, Pieter Bruegel el Viejo pintó El Triunfo de la Muerte. Se trata de un perturbador óleo que muestra un panorama desolador de la muerte. El cielo está oscurecido, las ciudades arden en fuego, en el mar todos los barcos naufragan. Hay cadáveres por todos lados y algunos esqueletos saquean lo que encuentran de valor. En este caso, el artista también hace una crítica de las injusticias sociales de su época. Al final, como dijo Jorge Luis Borges, la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Probablemente nadie pueda hablar de la muerte en la literatura sin darle el centro de la exploración a Shakespeare. Elija usted: la muerte de amor en Romeo y Julieta, la muerte por los celos y la locura en Otelo, la muerte por la ambición y el poder en Macbeth, la traición, la deslealtad, la codicia en Hamlet. Aunque la muerte funda en la tragedia clásica un tema universal, con los griegos, Shakespeare le da tantas variantes como formas de la muerte en la vida. Las obras de Shakespeare se consiguen en la editorial Aguilar y en la traducción de Astrana Marín. Recuerdo que durante los años 70 en México, un poema se enquistó en el alma y el gusto de los lectores, precisamente un poema sobre la muerte de un padre. Me refiero desde luego a Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Se trata de un poema largo, conmovedor, exaltado, que el poeta Jaime Sabines escribió a la muerte de su padre. Así empieza: déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Este poema se convirtió en sinónimo de la poesía sobre el amor filial, la desesperación y la muerte. Aún se consigue el tomo clásico de otros recuentos de poemas publicado por Joaquín Mortiz. Un poco antes, leí un libro que me conmovió y que también trataba de la muerte del padre, Beber un cáliz, de Ricardo Garibay. Descubrí entonces que se podía escribir de asuntos tan duros y cercanos, tristes y directos, sin miedo a mostrar una parte oscura y profunda de uno mismo. Beber un cáliz se consigue en el tomo de las novelas completas publicadas por Océano. Hace menos tiempo leí Nada que temer del escritor Julian Barnes, un libro sobre la muerte y la vida, un estudio de la forma en que las sombras persiguen a la vida hasta oscurecerla. Barnes cita a Renaud: la palabra más verdadera, más exacta, más llena de sentido es la palabra nada. Y también recuerda a Flaubert: la muerte
quizá no tenga más secretos que revelarnos que la vida misma. Oigan esto, la muerte, lo que llevamos dentro a todas horas en algún pedazo de material genético potencialmente demente, en algún órgano deficiente en la maquinaria sellada por el tiempo de que estamos hechos. Nada que temer fue publicado por Anagrama hace algunos años. Cuando estudiaba en la universidad en los remotos 70, recuerdo que leí un cuento que me hechizó, Una rosa para Emily, de William Faulkner. Yo había leído varias novelas de él, pero este cuento me reveló otra cosa, una idea de la vida y de la muerte. Los cuentos reunidos de William Faulkner se pueden conseguir en Alfaguara y le aseguro que tendrá usted entre las manos un tomo simplemente extraordinario. Oigan esta página traída de Beber un cáliz de Ricardo Garibay. También El cuerpo que el alma deja, el cuerpo súbitamente huérfano y su rápida desfiguración. A pesar del derrumbe que sufre la carne, derrumbe moroso y feroz, a pesar de los calambres, las torceduras, espasmos, muecas, rictus, manchas, dislocaciones, llagas, durezas y reblandecimientos, hedores y ruidos y microbios que la pueblan y tajan, unos tras otros o amontonándose todos a la vez voraces y como endemoniados, convirtiendo el oculto espacio de las vísceras y venas en explosión furibunda de errores y calamidades. En reguero de tumores y pus, a pesar de los ilíacos como alas, los hombros de niño, las orejas murciélagas, los rugidos autónomos, la conciencia flotando en una masa gaseosa y envenenada, el cuerpo es el cuerpo, habitación del espíritu, y este lamentable desecho sobre la cama es mi padre. Vida del pasado, vida recóndita, vida acabada. Cuanto es amado está allá atrás, lejos, muerto. Forma una vaga composición de sombras. El público encontrará en esta ventana, como todas las semanas, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. En realidad, los seguros de vida son seguros de muerte. Ramón Gómez de la Serna. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura en el Panteón Dolores. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.